Hola queridos estudiantes de séptimo, en las actividades anteriores ustedes estuvieron experimentando con cámaras fotográficas o tomando fotografías con celulares de acuerdo a algunos planos y algunos ángulos. En esta oportunidad yo les quiero hablar un poquito de composición fotográfica. ¿A qué me refiero con esto? En la forma en que se disponen los objetos en la fotografía, ¿ya? Y es importante considerar al momento de tomar la fotografía algunas cosas. Antes de eso les voy a hablar del centro de interés. Cuando hablo de centro de interés me refiero específicamente a de lo que se trata la fotografía, lo que quiero que tenga la importancia más grande dentro de ella, ¿ya? Entonces aquí podemos ver tres ejemplos. Aparece una chinita, una mariposa y un perrito. Si yo muestro estos ejemplos, sabemos claramente cuál es el centro de interés o de qué se trata la fotografía. Bueno, aquí podemos ver, de acuerdo a las reglas de composición, una regla que se llama de los tercios o de los 3/3. Se fijan cómo se divide el encuadre en 9 cuadros distintos y aparecen 4 puntos marcados. Entonces, para que destacar un elemento es súper importante, utilizando esta regla, que el elemento principal se ubique en uno de esos puntos al momento de tomar la fotografía. Cuando tomamos fotografías, algunas cámaras o celulares tienen la opción para poner esa cuadrícula que divide el encuadre en 9 partes como las que vemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo con esa regla y podemos ver al centro de interés o el protagonista, digamos, principal de esta fotografía, que sería esa ave, está justo ubicada en uno de esos puntos de la cuadrícula, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, también trabajado con esa regla. No aparece la cuadrícula, pero si la imaginamos, el centro de interés estaría específicamente en la mirada de este niño. Aquí tenemos otra regla que es ley del horizonte. En este caso se divide el encuadre, está en formato horizontal o vertical, en 3 partes iguales. La idea de utilizar esta ley en la composición fotográfica es que lo que queremos que tenga mayor importancia ocupe 2/3 de la división, 2/3 de esto, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de una fotografía que fue tomada y utilizando esta regla de composición, donde la mayor parte o el objeto que queremos destacar, objeto, modelo, lo que sea, ocupa 2/3 de toda la fotografía. Aquí tenemos otro ejemplo. Es muy utilizada esta regla en fotografías de paisaje. Otra regla de composición es la ley de la mirada. En la imagen que está en forma vertical, vemos que los bordes de la fotografía están muy cerca del personaje fotografiado, digamos, o en este caso un dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Que no deja ver más allá. En cambio, en la imagen que está de forma horizontal, podemos ver un amplio espacio vacío, que eso da la sensación de que en este caso la persona que está representada está mirando hacia algún lugar, nos indica como una dirección hacia algún lugar. Aquí tenemos un ejemplo de esa regla. Aquí tenemos otro ejemplo de esta regla donde da la sensación que la niña está mirando hacia algún lugar, nos indica una dirección. Aquí tenemos otra regla de composición que es el enmarcado natural. Como bien su palabra lo dice, está simulando un marco, pero no es un marco como si nosotros hiciéramos un marco con algo. Eso lo da dentro del mismo lugar donde hacemos la fotografía. Y eso hace que lo que fotografiamos destaque porque está dentro de un marco. Aquí tenemos otro ejemplo de esa regla de composición, donde claramente destaca el objeto fotografiado al estar dentro de ese enmarcado natural. Acá podemos ver otro ejemplo de un marcado natural, que el marco lo hacen en árboles, me parece que es lo que aparece ahí, y unas ramas. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo donde el centro de interés es el niño. Otra regla de composición es el espacio negativo. Fíjense que el centro de interés es muy pequeño y hay mucho espacio vacío, como de un solo color. Aquí tenemos otro ejemplo de fotografía con espacio negativo. Otra regla de composición es los grupos de 3. Es simplemente ubicar 3 elementos iguales o parecidos dentro del encuadre. Aquí tenemos otro ejemplo de esa regla de composición.
Otra regla son los elementos repetidos. Como ustedes pueden ver aquí, son gomitas como de ositos, me parece. No son, hay una que es de distinto color, pero la forma es la misma. Aquí hay otro ejemplo de elementos repetidos dentro de la composición. Otro ejemplo de elementos repetidos, pero cambia el color. Otro elemento importante es apoyarse en las líneas o los puntos de fuga. Aquí tenemos una imagen que representa los puntos de fuga, donde nos podemos ubicar en algún lugar y da la sensación como a medida que al avanzar se juntara todo en un solo punto. Aquí tenemos otro ejemplo de puntos de fuga dentro de una fotografía. Y otra forma es rellenar el encuadre, que lo que fotografiamos ocupe todo el espacio de la fotografía. Aquí otro ejemplo.